partir de esos días, entre el 17 y el 19, Rusia va subiendo el tono y dice ultimátum, cumple con los acuerdos de Minsk, el primero y el segundo que se firmaron en 2014 y en 2015. Es decir, acuerdo de paz hay sobre la mesa. ¿Qué pasó? Que Rusia llegó un momento en el que dijo, mira, ya está, Estados Unidos no para de hacer envíos militares masivos a Ucrania, tenemos ya claro que esto no va a acabar bien, entonces, ultimátum, Zelensky, o paras a tus tropas o tomaremos medidas. Y debió llamar Biden y decirle, sí, tú tira para adelante, yo te cubro, desde la distancia, pero te cubro, yo te mando cosas. Y Zelensky, ya vale, pues venga, que se vayan a la mierda, ataque masivo otra vez. Y Rusia dijo, vale. Al día siguiente, reconocimiento de las repúblicas. Y bueno, Zelensky, ¿vas a parar ya? No. Vale. Pues al día siguiente, acuerdo de cooperación y defensa mutua con las repúblicas. Zelensky, ¿vas a parar ya? No. Vale. Bien, pues hablemos entonces de Ucrania. ¿Qué es Ucrania? Porque se nos está presentando en la propaganda que Ucrania es un país, digamos, democrático, con muchos problemas, pero ¿quién no tiene problemas, no? ¿Quién no tiene problemas de corrupción? ¿Quién no tiene problemas de falta de algunos aspectos de la democracia, ¿no? Esto se nos está vendiendo. Y la gente es lo que escucha. ¿Qué nos podéis decir sobre eso? Es decir, ¿es un estado nazi o ocupado por los nazis, como defiende también la operación especial rusa, ¿no? Que dice, desde un principio se presentó como una desnazificación, ¿no? Que nos resultaba un poco extraño también oír, decir, pero no es que los nazis ya habían desaparecido, ¿no? No desaparecieron con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, los rusos afirman que esa operación tenía que ver con desnazificar. ¿Qué es lo que era Ucrania y qué es lo que es Ucrania? ¿Cuál era la pregunta anterior? La pregunta anterior, ¿cuál era? Sobre si es imperialista, no sé. Bueno, eso es una pregunta importante. Vamos a ver. ¿Qué entendemos por imperialismo? ¿El imperialismo al que se refería Lenin en 1914? ¿El imperialismo que existía en el concierto internacional entre las grandes potencias europeas y Estados Unidos en 1914? ¿O el imperialismo en la actualidad? Han pasado muchas cosas desde 1914. Nuestra obligación es tratar de entender, si Lenin intentaba entender lo que pasaba en 1914, pues una aplicación del leninismo sería intentar comprender lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora, no lo que pasaba en 1914, que eso ya nos lo explicaron muy bien. Ahora lo que hay que hacer es intentar explicar muy bien lo que pasa ahora. Y lo que pasa ahora es que, por ejemplo, una definición de imperialismo es aquel Estado que intenta llevar su poder a otros espacios que no controla directamente, entre otras cosas para conquistar mercados y influencia política. Rusia no tiene un interés en exportar mercados. Rusia es una potencia exportadora de materias primas, ¿de acuerdo? No hay lavadoras rusas por ahí, ni hay automóviles rusos, los había, pero en otra época, ahora ya no. Es decir, Rusia no se presenta en Siria porque quiera conquistar el mercado sirio o el mercado del Oriente Medio. Es por otros motivos. Por cierto, la intervención de Rusia en Siria es de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y completamente de acuerdo con la legalidad internacional. Si alguien cumple la legalidad internacional teniendo tropas en un país que los ha sucedido, es la intervención norteamericana en Siria. En cambio, ahí la posición de Rusia es impecable, absolutamente impecable. Esto no ha merecido ni un solo comentario. Entonces, ¿es imperialista Rusia? Bueno, pues Rusia no es imperialista en el sentido ese, no es imperialista. Rusia está defendiendo su espacio, Y Rusia no es solamente Rusia es un producto histórico. Ese producto histórico llevó la cultura rusa, la lengua rusa, y ayudó a conformar países y a estructurar países hacia adelante, hasta llegar hasta Alaska, hasta llegar hasta lo que es el corazón de Asia. Es decir, Rusia es un producto histórico, no es solamente Rusia, ¿no? La Unión Soviética no era Rusia, ¿de acuerdo?
la Unión Soviética era mucho más que Rusia. Entonces, en ese sentido, Rusia no es un país imperialista. El imperialismo ha llegado a las puertas de Rusia, que es otro tema muy diferente. Lo que pasa es que Rusia, a diferencia de otros países y de otros pueblos, puede defenderse, tiene la capacidad de defenderse. Y eso es lo que genera eso. Y no solo que tenga la capacidad de defenderse, sino que además su dirección política, la dirección política de su Estado, se ha negado a ser cooptada por la élite global. Y eso es lo que ha provocado el enfrentamiento. Entonces, ¿eso cómo se interpreta desde una óptica imperialismo o no imperialismo? Muchas veces la discusión sobre si esto es imperialismo o no es imperialismo, y si es imperialismo el de unos y de otros, a lo que nos lleva es a no tener que mojarnos políticamente aquí y ahora. Y ese es el gran problema. O sea, lo que se oculta detrás de la discusión sobre si estos son imperialistas y nosotros también, por tanto ni unos ni otros, en realidad lo que hay detrás de ahí es la negativa a ver nuestro propio papel en este asunto. ¿Qué papel juega España en el marco del imperialismo global? ¿Qué papel juega nuestro gobierno y qué papel juegan nuestras fuerzas políticas y nosotros mismos en esta historia? Y entonces, claro, es muy cómodo decir ni esto ni los otros. No, no, a veces cuando hay situaciones de hecho hay que tomar decisiones. La última pregunta que querías decir era la la pregunta sobre si Ucrania es un estado democrático, como se dice, y qué es lo que pasa con el nazismo y el fascismo. Es una buena pregunta. Bueno, pues muy rápidamente. Bueno, vamos a ver. Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, fue miembro fundador prácticamente de Naciones Unidas. O sea, en la época de la Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y la URSS eran miembros de Naciones Unidas. Es decir, Ucrania no estaba reconocida por Naciones Unidas desde 1991, ya estaba reconocida antes, solo primero. Entonces, Ucrania va a tener su peculiar trayectoria en los años post-caída de la Unión Soviética. Que si en Rusia eso fue ya terrible, fue espantoso de la muerte, pues en Ucrania ya te puedes morir. Es decir, Ucrania no había logrado como Estado, de alguna manera, recomponer su dirección para defender su propio interés, como llegó a pasar después de la caída de Yeltsin. Cuando llega Vladimir Putin, de alguna manera se va a producir un reafianzamiento del poder ruso y de controlar su propio país y poner freno a la influencia extranjera. En Ucrania eso fue mucho más complicado, porque, como bien ha dicho él, incluso entonces hay intentos de socavar la dirección de Ucrania, de la Ucrania del año 2000 y años posteriores, para poner grupos pro-norteamericanos mucho más cercanos, que fueron las revoluciones de color, la revolución naranja y todo esto. Entonces Ucrania tuvo una especial y enorme inestabilidad política muy fuerte, pero la clave del poder en Ucrania siempre fue la coexistencia. Ucrania, después, durante el poder soviético, Ucrania va a ser una nación compuesta que va a crecer enormemente. La Ucrania actual es un resultado de la Segunda Guerra Mundial y de cómo la Unión Soviética incorporó territorios a Ucrania. Es decir, Lubov, por ejemplo, es un territorio que era polaco en 1939. Entonces, la Ucrania actual es la Ucrania histórica más territorios alrededor que en la época soviética se unen. Entonces, en ese sentido, la composición es muy variada, porque hay población de habla polaca, hay población de habla húngara, hay muchas minorías. Y luego, en regiones como el Donbass, por ejemplo, en la cantidad de nacionalidades soviéticas que había allí presentes, porque había trabajadores de toda la URSS, y es gente que lleva 3 generaciones allí. Entonces, la Ucrania real no es la Ucrania histórica. La Ucrania histórica es una cosa bastante compleja, pero la realidad es todavía más compleja. Entonces, la clave en Ucrania era mantener la estabilidad. Y la estabilidad se consiguió, en cierto modo, con el Partido de las Nacionalidades, cuando el oligarca de turno dijo: aquí la clave es llevarnos bien con los rusos y llevarnos bien con los occidentales. Y asegurar en el interior del país que no se va a hacer predominar a una etnia o una lengua sobre otras. Es decir, vamos a mantener una cierta solidaridad como la que existió durante el poder soviético. Y entonces, ¿cuándo se rompe eso? ¿Cuándo se rompe esa posibilidad que tenía la dirigencia ucraniana, esos oligarcas ucranianos corruptos hasta la médula, todos ellos, sin excepción, una cierta inteligencia,
había ahí. ¿Cuál era esa cierta inteligencia? Estamos en la frontera. Ucrania significa tierra de frontera. Y además es un país complejo. Como cometamos un error, esto revienta y nosotros somos los que más tenemos que perder. Somos los que nos hemos hecho dueños de las fábricas. Somos los que nos hemos hecho dueños del país. Si esto revienta, nosotros vamos a perder. ¿Cuál es nuestro juego? Nuestro juego es meter la mano y cobrar de los europeos, meter la mano y cobrar de los rusos, meter la mano y cobrar de los norteamericanos. Y políticamente, a nivel interno, asegurar que esto siga siendo un territorio en el que se pueda convivir. El detonante fue cuando Rusia, la Rusia recuperada, intenta crear la Unión Euroasiática, una unión comercial que pudiera unificar el antiguo espacio soviético. Entonces, claro, lo que le están diciendo a Ucrania es: vente con nosotros y puedes comerciar con nosotros. Además, tienes millones de inmigrantes, las poblaciones están en clave de piel de tigre, estamos mezclados. Tú vente con nosotros. Pero Ucrania tiene la relación también con la Unión Europea, tiene millones de inmigrantes en Europa, tenía millones de inmigrantes en Europa, y luego tenía la presencia norteamericana que veía todo esto con mucha desconfianza. Entonces, el intento de estarse en esa situación clásica, de cobrar de unos, cobrar de otros, que haya estabilidad en el interior y llevárnoslo crudo, pero que no pase nada y que esto... Y si hay que ser socio preferente de la Unión Europea, pues lo somos. Y si hay que ser socio preferente de la Unión Euroasiática, que propone Putin, también. Bueno, pues eso se mostró que era imposible. ¿Quién rompió la baraja? Estados Unidos. Estados Unidos rompió la baraja, dijo: se acabó. Aquí intervención directa. ¿Fracasó todo lo anterior? Bueno, pues en 2014 propician un cambio forzado en la dirección del país y utilizan como ariete a la extrema derecha y a los fascistas. Entonces yo establecería una diferencia entre lo que es la utilización de la canalla fascista y de la escoria fascista de las calles, a esa gentuza, y lo que hizo el capitalismo ahí, en ese caso, y el imperialismo norteamericano, fue apoyarse en esa escoria que no representaban políticamente nada más allá de cierto nivel, y los utilizó como ariete. Y los utilizó como ariete contra el propio pueblo ucraniano y contra el propio gobierno ucraniano. Y entonces ahí se produce el golpe. Entonces, la respuesta a tu pregunta: ¿es un Estado nazi? Hombre, no es un Estado nazi. Un Estado nazi no es. Lo que es un Estado que defiende los intereses del capitalismo internacional, léase Estados Unidos, que ha utilizado a la escoria nazi y a la escoria fascista de las calles, los ha utilizado para reventar la convivencia, generar una guerra civil en el país, utilizarlos como ariete y exterminar cualquier tipo de oposición. Y además ese Estado corrupto, fruto de un golpe, que ha utilizado esa escoria nazi, además se ha ocupado de enfrentar a su propio pueblo y hacer una verdadera persecución cultural y étnica y lingüística contra las poblaciones que son distintas. ¿Y eso lo califica como nazi? Pues hombre, no, lo califica como una cosa muy reaccionaria, muy asesina, muy criminal, muy letal, que no tiene nada de democrática, porque han asesinado a quien han querido desde 2014, han legalizado 22 partidos, incluido el Partido Socialista, han asesinado a los militantes comunistas por todas partes y a todos los militantes de cualquier organización semidemocrática que haya habido en Ucrania. Y eso es lo que está amparando ahora la Unión Europea. ¿Que se le ha calentado la boca a Putin diciendo que eran nazis? Pues hombre, yo creo que, visto el panorama, creo que ha estado flojo. Cuando un Estado se alía con, digamos, el fascismo a nivel internacional, pues, se convierte en un Estado que tiene esas características, ¿no? Pero claro, en esta situación el problema está en cómo nos situamos nosotros defendiendo a la población ucraniana antifascista. Un ejemplo. Había entrevistado hace unos meses a la que fue ministra de Exteriores de la República Popular de Donetsk y le pregunté, bueno, la entrevista está en internet, en geopolítica.com, ya la podéis encontrar ahí, entrevista con Natalia Nikonov. Bueno, pues Natalia, ahora senadora de Rusia, comentaba que en 2014, cuando el golpe de Kiev, lo primero que hicieron las nuevas autoridades
prohibir la lengua rusa en la televisión, en los medios de comunicación y en la educación. Y claro, los más dijeron, estáis locos. ¿Cómo? Pero aquí solo hablamos ruso. No, pues hablaban todo el mundo ucraniano. Y que a partir de esas de situaciones así fue cómo se desarrolló la guerra. Pero desde mi punto de vista, en Ucrania buscaron el intermediario adecuado, es decir, a partir de las vulnerabilidades del país, por dónde presionar, qué es lo que puedes fomentar ahí para cargarte ese país. Es decir, ¿vas a fomentar Al-Qaeda en Ucrania? Bueno, puedes intentarlo, pero va a ser minoritario. Ahí, ¿qué es lo que querían presionar? Digamos, a los ucranianos del este contra los del oeste. ¿Quiénes son los buenos para Estados Unidos? Los del oeste. Venga, pues ¿cómo piensan ellos? De tal y tal y tal. ¿Cómo piensan los otros? Bastante al contrario. Venga, pues vamos por ello. Porque sabes que provocando por un lado vas a traer la reacción por el otro. Es decir, si dices, claro que sí, vamos a hacer homenajes a Stepan Bandera, a Shukievich y a todos los que en su momento lucharon del lado alemán. Vale. Pues evidentemente a gente en Ucrania más oriental van a decir, que contra esos lucharon mis abuelos. Y en Rusia también, y esto es un fenómeno global que me gustaría mencionar, porque claro, desde Rusia, tal como yo veo que ven las cosas, es de la siguiente forma. Es decir, la Segunda Guerra Mundial ya pasó, eso está claro, pero Estados Unidos quiere adjudicarse la victoria por delante de todos. Es decir, digamos, el último en llegar en la obra se adjudica el plano, la manufactura y todo. Y también, por supuesto, que Estados Unidos son unas almitas de la caridad y los criminales son otros. Los nazis, los rojos, los verdes, los azules, todos son criminales menos ellos. Entonces, claro, para un ruso de ahora, encontrarse como Estados Unidos se quiere llevar todas las medallas y de paso insultar también a la memoria de sus abuelos, que gracias a muchos, sobre todo en la parte más occidental de Rusia, dicen, es que yo estoy vivo porque mi abuelo, mi abuela sobrevivieron a la guerra, si no, no estaríamos aquí. Pero Estados Unidos, en un alarde de imaginatividad creativa caótica, dice, bueno, vamos a cagarnos en los abuelos de la mayoría de los rusos, de los ucranianos, de los bielorrusos y de todo lo que encontremos. Seguro que esa gente se va a comportar como el típico payaso occidental y va a decir, sí, lo que quieras, Estados Unidos, hacemos lo que quieras. No, Rusia precisamente fue la respuesta contraria, de que estáis insultando a nuestros abuelos. 9 de mayo, Día de la Victoria, todos los años, repetido, una y otra vez, por todo lo alto. Fiesta nacional. ¿Que queréis seguir insultando? Venga, pues desfile el 7 de noviembre, el día del desfile del 7 de noviembre del 41. Y claro, para Rusia se ha convertido en una autoafirmación de sí mismo, en una defensa de su propio pasado frente a una injerencia estadounidense. Es decir, ¿queréis denostar la memoria de nuestros abuelos? Pues vamos a darla todos los días. ¿Que seguís presionando por ahí? Pues más todavía que os vamos a dar. Pero ¿qué pasa? Que claro, a una parte de Ucrania, de esa Ucrania occidental, que en su momento estuvo durante siglos bajo dominio polaco, de donde salía el ejército de Bandera y compañía, eso también producía un péndulo que se movía entre todos estos países. Claro, que vuelve el comunismo, vuelve la Unión Soviética, porque, claro, no se dan cuenta de todo el movimiento del péndulo. Y el péndulo es criticar la historia de Rusia, del periodo soviético, de la victoria, y que de repente los rusos no es que saquen banderas en general, o que sé, por ejemplo, en la calle Stariasat, en el centro de Moscú, una de las más turísticas, hay un retrato inmenso, un grafito inmenso de Suco. Y al lado del Kremlin hay uno de Mininy Poshansky, otro de Kutuso y otro de uno de estos monumentos soviéticos, no, creo que era el de Berlín. Bueno, la cuestión es eso, que los rusos dicen, vamos a reafirmarnos nuestra historia, claro que sí, mucho más. Y sacan la bandera de la victoria, la roja, y hasta la han llevado en la operación militar especial, no porque sean especialmente comunistas ni nada de eso, sino es porque Occidente se caga en la memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues ahora les vamos a dar esta memoria
una y otra vez. Y si no les gusta, pues van a comer de esto. Entonces, es también una forma provocadora. Claro, pero estamos hablando de la rusofobia, sí, en el fondo. Es decir, estamos hablando de cómo en Occidente, para justificar y para denostar y criminalizar, o lo que podríamos llamar en esta guerra psicológica que no es nueva tampoco, el demonizar al enemigo es algo clásico. En este caso, demonizar al enemigo pasa por la rusofobia, ¿no? pero a todos los niveles. Es decir, ¿Pero hay precedentes de esa rusofobia o es algo claro, ahora? de hecho, lo veo exactamente igual que la leyenda negra contra España. Es decir, ¿quiénes son los rusos? Unos salvajes, mongoles, asesinos, violadores, destructores, que vienen de por ahí lejos, que no son europeos, no son civilizados. La misma idea de que los rusos son esos salvajes del este, esos salvajes de Asia, esos mongoles que vienen a asesinar a la civilizada Europa, etcétera, etcétera, y como que ellos lo han ido perpetuando con los siglos y es la imagen que han querido transmitir de Rusia. Y claro, uno puede pensar en un ámbito académico, bueno, estos, a ver, son cosas de un profesor de no sé qué, un think tank de no sé cuál, pero claro, todo lo que se ha desatado a partir de 2022 es la demostración de que lo latente era gigantesco y que cuando algunos decían, no, es que el occidente liberal no es que odia a Putin, no es que odia a la Unión Soviética, es que odia a Rusia y a todos los rusos. Y lo que quiere es que no exista Rusia. Y algunos decían, no, eso es exagerar, eso es pasarse. Que la realidad lo ha demostrado, y más incluso todavía. Es decir, llamamientos constantes desde grupos pro-ucranianos o grupos pro-occidentales en general a que desaparezca Rusia, desaparezcan los rusos, la cultura rusa, la cancelación de Rusia en todas partes. Es decir, cuando algunos decían, no, bueno, es que esto es lo que quieren conseguir desde el occidente liberal contra Rusia. Ya, por supuesto, China ha tomado nota de todo esto, y China saben de sobra que son los siguientes. Porque Occidente se lo dice por toda la cara, le dice, vosotros sois el plato fuerte. Estamos jugando ahora, digamos, estamos en el calentamiento con Rusia, pero el plato fuerte es China. Y claro, China dice, me vais a contar a mí, civilización milenaria, que un país de 200 años es más antiguo que yo, porque eso, por ejemplo, lo he visto a lo largo de 2022, que quería manipular la situación de tal manera que dijera, claro, la República Popular de China se fundó en 1949, Estados Unidos en 1776, jaque mate, somos más antiguos. Claro, eso en China suena como de, sois de Estados Unidos, ya está, no me digas más. Si os parece, vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a hablar de Europa y del occidente colectivo. Bueno, venga, Pedro, pero tienes un minuto. Sí. Porque vamos a empezar a Vamos a hablar ver, en el año 2009 publicamos una obra de investigación sobre la imagen de Rusia en los medios de prensa españoles. Y lo que se vio clarísimamente en ese trabajo, que está accesible, es la presencia atlantista en los medios de prensa españoles. Entonces, yo no me atrevería a decir que la rusofobia es la señal de identidad del occidente liberal. No sé qué significa occidente liberal. ¿Qué significa occidente liberal? Pues eso tendríamos que analizarlo. Es decir, en la Primera Guerra Mundial había aliadófilos y germanófilos. Cuando las tropas del general Brusilov habían derrotado a los austrohúngaros, precisamente, en esas zonas que están ahora en conflicto y avanzaban hacia Austria, el ABC clamaba contra la horda rusa que venía a romper el corazón de Europa. Y los aliadófilos decían que el rodillo devastador, el ejército ruso, iba a derrotar a los imperios regionales centrales. Es decir, había una Rusia esperanza y una Rusia amenaza. Y dependía de la posición ideológica aquí de cada cual. También. Entonces, ahora pasa exactamente igual. Ahora lo que demuestra la profundidad del discurso de odio a Rusia es la profundidad de la penetración del atlantismo en los medios de comunicación en España
en las élites dirigentes y en los medios de prensa y en los medios políticos. Eso es lo que demuestra la rusofobia. Ya la activaron cuando lo de Georgia, pero que nosotros, que ese año hicimos un estudio de los medios, en los 2 primeros días las informaciones eran relativamente equilibradas, pero se puso en marcha la máquina atlantista a las 48 horas. Y ahora ya las tenían alertadas. Y ahora resulta que no hay un tertuliano de televisión, ni un periodista, ni un solo medio de prensa, y si me apuran, ni un solo grupo parlamentario que esté exento del atlantismo. Eso es lo que está demostrando la rusofobia. No que el pueblo europeo sea rusófobo. Es decir, en Francia, en Alemania, en Italia y en España hay mucha gente que tiene muy claro quién puso la bandera de la victoria en el Reichstag. Eso lo tiene clara mucha gente. Lo que ocurre es que todo esto lo que dice es mucho de cuál es la verdadera situación política aquí. Lo que pasa es que también en Rusia hay nacionalistas rusos que les viene muy bien identificar a lo que está enfrente como algo en blanco o en gris. Pero miren, Samuel Huntington, el que se inventó lo de la guerra de las civilizaciones, se lo inventó de pago. Es decir, creyó que le pidieron, por una cuestión de geoestrategia del momento, en Estados Unidos, cuando el tema de los islamistas, pues le dijeron, necesitamos una teoría ideológica que construya rápidamente para explicar todo esto. Entonces inventó la guerra de civilizaciones, el choque de civilizaciones. Bueno, pues en Rusia también hay de esos. Pero el hecho objetivo es que el imperialismo dominante, que es el norteamericano, intenta aplastar a Rusia. Y Rusia tiene derecho a defenderse. Y el imperialismo, ese imperialismo dominante, tiene un instrumento de dominación que es el atlantismo. Y el atlantismo es lo que está emponzoñando el día a día, y es el que nos transmite a través de sus voceros diversos, y eso es un tema que lo podemos analizar, ese discurso rusófobo. Pero esa rusofobia no existía en la época de Yeltsin. Esa rusofobia no existió en 1993, cuando la división Tamanskaya aplastó el Soviet Supremo. Cuando Yeltsin dio el golpe de Estado, aquí aplaudían todos. No eran rusófobos, ¿verdad? ¿Dónde estaban las críticas a la barbarie rusa cuando aplastaron a los diputados del Soviet Supremo? No había ninguno, porque lo que tenían miedo era a las banderas rojas en el Soviet Supremo en el 93. Ese era el miedo que tenían. Entonces aquí la rusofobia va por barrios, va por barrios. Y ese es el tema. Entonces es importante que sepamos no embestir a los capotes que nos meten. La rusofobia es fruto, entre otras cosas, de la enorme debilidad, brutal debilidad, de las fuerzas democráticas y populares en Europa Occidental y de la penetración brutal del atlantismo que ha demostrado desde febrero de 2022 que estaba ahí latente y que lo podían activar cuando querían, porque sus dineros les ha costado tener a toda esa gente ahí preparada. Bueno, aparte de lo que estás contando, de esa penetración que nosotros que trabajamos en la universidad lo vemos todos los días, porque hay becas, porque nuestros alumnos van a estudiar en Estados Unidos y todo eso se ha incrementado año con año, con lo cual estamos formando unas élites intelectuales que tienen la mirada puesta en Estados Unidos, en Occidente y no en nuestro entorno más inmediato, no en África, no en América Latina, y eso también es muy importante, ¿no? Cómo nuestra población se ha hecho, como decía Pedro, en esa mirada atlantista, ¿no? Y cómo ha penetrado, ¿no? En todos los niveles. Y eso nos llevaría también a explicar el porqué de la censura de los medios rusos, porque hace años que estamos sufriendo, antes incluso de que se produjera la guerra en Ucrania, ya había una gran preocupación de cómo los medios rusos estaban interviniendo en Europa y ahora se llega a la censura total, es decir, a que no podamos ver otras fuentes. La última pregunta que os quería hacer, y luego abrirlo en la asamblea, era en relación al tema de Europa y ahora mismo se está hablando de la crisis y de que la culpa de la crisis la tiene la guerra y bueno, la pregunta es si vosotros creéis también que Europa se está suicidando y por qué entramos en eso.
Y con estas dos preguntas abriríamos un poco en torno a los que estáis participando para hablar, ¿vale? Medios y eso. Buen plan, ¿eh? Sí, buen plan. Bueno, pues febrero-marzo del 2022, inicio de la operación militar especial de Rusia, la guerra en Ucrania, como decían aquí. Claro, yo vi los medios de comunicación de España desde Rusia. Claro, yo me conectaba, veía Antena 3 y decía, coño, que están poniendo un videojuego y están diciendo que esas imágenes son de la guerra. Pero nadie en ese plató que cuesta miles y miles de euros y que pagan millonadas por toda esa gente, nadie ha dicho, oigan, pero no sean vergonzosos, no pongan un videojuego y digan que es la realidad. O no cojan unas imágenes de una explosión en China y digan que esto es la realidad de ahora. O no pongan imágenes de una película y digan, no, aquí se están despidiendo los que van a luchar ahí al frente contra Rusia. Claro, es una película, es un videojuego, son cosas de otro país, de años anteriores. Claro, si no censuran medios rusos, los medios rusos van a decir, no, ustedes son imbéciles. Quieren manipular, o sea, de verdad toman a los europeos por tan imbéciles de no darse cuenta de las cosas. Y eso es para conectar con la segunda pregunta del suicidio de Europa. Es decir, ver otras noticias, Canal 4, las brujas de Putin, Putin tiene unas brujas para conseguir la victoria en la guerra. Otro titular que ya dije, mira, vamos a ver cómo hago para olvidarme de que existe ese canal y ese programa en concreto, porque decía las influencias de Putin, Franco, Stalin y Hitler. Hoy por la tarde yo, los países. Pero esto es, claro, ¿por qué quieren censurar otros medios? Y por qué también intentaron hacer, bueno, hicieron ya el año pasado esa ley, entre comillas, para controlar a los youtubers, que es también una parte de lo que viene de 2020, con el coronavirus, la pandemia, el control de discurso, y digamos es una prueba tras otra para que al final el discurso hegemónico funcione, lo quieras o no lo quieras. Es decir, ellos hacen el apagón masivo y dicen aquí solo va a haber la versión oficial. La versión oficial de esto, la versión oficial de aquello, la versión oficial del tema que sea en cada momento, y punto. Y a partir de ahí, condicionar a la gente para que todos sigan, como ven en todos los medios el mismo discurso, pues digan, bueno, pues si todos dicen lo mismo, pues no sé, será por eso. Y en último lugar, el suicidio de Europa viene, en el caso de España sobre todo, por esa falta de interés, tanto por conocer como por conocer lo que sucede en el mundo, porque claro, mucha gente guerra en Ucrania, y todos los medios hablando de la guerra en Ucrania. ¿Y qué es esto? Pues no lo sé, pero todos dicen que es esto y qué pasa esto. Vale, pues será eso. Total, no sabemos. Pues nada, tan contentos, y los políticos, eso sí, muy contentos, muy felices de que la gente sea imbécil profesional, de que simplemente vea lo que ponen en los grandes medios y diga, bueno, pues más o menos todos dicen esto, ¿no? Pues Rusia es malo, pues venga, punto, esta es la conclusión. Y el suicidio de Europa viene sobre todo de esa parte, partidos políticos, todos los que están en el Congreso, aplaudiendo a Zelensky, aplaudiendo la guerra. Sí, todo lo que diga Estados Unidos, y termino con una anécdota. Hace un par de años, cuando estaba la ministra de Exteriores, no el que está ahora, que ya bastante personaje, sino otra que también, la calidad de un ministro de Exteriores en cada país muestra el interés que ese país le pone a las relaciones internacionales. Aquí los últimos han sido especialmente ingleses. Y bueno, lo de Álvarez ya se supera. Pero bueno, la cuestión es muy sencilla. Sale la ministra de Exteriores a hablar en televisión española, es decir, se supone que es una televisión nacional importante. Parece como que le han levantado a las 12 de la mañana de un domingo y la señorita no quería levantarse y le dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Rusia? ¿Vamos a sancionar a Rusia? Sí, bueno, o sea, sí, haremos lo que digan los aliados, seguiremos, sí, ¿no? O sea, sí. Pero que no es, pero era como de ya, para que era los medios y el suicidio de Europa. Bueno, pues vamos a ver. El control, miren, yo recuerdo, estuve en Moscú en 2016 en la
Facultad de Ciencias, en la Universidad Estatal de Ciencias Sociales, en un congreso sobre medios de comunicación y desinformación. Y había periodistas disidentes allí, había un periodista disidente que criticaba y tal, ¿no? Recuerdo muchas cosas. Fue muy interesante escuchar a la Universidad Rusa, a la gente de los medios y escuchar su análisis sobre eso. Fue muy interesante. Y tengo que decir que el nivel de control que existe allí pues era grande, sin duda, pero es que, ¿y el que tenemos nosotros? El que tenemos nosotros aquí es aterrador, y esto lo estamos viendo, pero lo estamos viendo en todos los temas. Si nos cuelan lo que quieren en temas que los tenemos al lado, ¿qué no nos van a colar en temas de este tipo, de Ucrania y de geoestrategia y de la frontera de Rostov-na-Don? O sea, es que realmente es muy fácil manipular. Pero el tema, por ejemplo, miren lo que ha pasado con la voladura del gasoducto del Báltico. Es un escándalo. Gente que no tiene ni idea de quién es Seymour Hersh, el periodista, que no saben quién es, que no tienen ni idea de quién es, y no tenemos obligación nosotros de saber quién era. Pero si eres periodista o eres un estudioso del tema, tienes que saber que es el periodista que sacó las matanzas de los norteamericanos del ejército en Vietnam, y de ahí un montón de cosas, que jugó un papel impresionante cuando fue la última escalada bélica contra Irán, y lo desactivó. Es una persona que se ha mojado muchas veces. Bueno, pues ahora ves a Pulitzer de 3 al cuarto criticando a ese periodista que es premio Pulitzer, que tiene 76 años y una mili que te pasa, le ves criticándole de una manera atroz porque ha dicho lo que todo el mundo sabe, que ha sido Estados Unidos el que ha volado el gasoducto. Y en los medios eso no sale. Es cierto, como muy bien dice el compañero, podríamos poner muchísimos ejemplos. Pero esto lo que demuestra es la naturaleza de los medios en España. Y ahora es la aportación que quería hacer. Me atrevo a decir que la manipulación de los medios en España es superior a la que encontramos en Alemania, en Italia o en la misma Francia. Y eso se ha visto en la pluralidad de los debates. Ha habido debates y ha habido una cierta confrontación, y ha habido gente que ha dicho pues no estoy de acuerdo, y luego les han machacado vivos, pero ha habido gente que ha podido salir a los medios, que ha sido entrevistada, o que ha participado, o que son periodistas, o que son generadores de opinión, en Italia, en Francia, en Alemania. Por ejemplo, en Alemania hay un montón de artículos publicados en prensa importante, en el Frankfurter Allgemeine y en otros muchos periódicos, de oficiales del ejército, de exdiplomáticos y de políticos que dicen esto es una locura, y los están publicando. Intenten colar ustedes un artículo, vamos, Ángeles, intenta colocar un tribuna libre en El País. Inténtalo, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces eso los progres. Ya los que no son progres ya te mueres. O sea, eso ya es espantoso. Entonces, en realidad, la crisis de Ucrania lo que nos está diciendo es en qué situación estamos nosotros. Eso es lo que nos habla de cuál es el papel de España. Miren, hay una cosa que dijo Javier Solana Madariaga. Miren, yo conocí a Javier Solana Madariaga en el 82. Y recuerdo que estábamos sentados en una mesa y estaba un periodista del Komsomolskaya Pravda que nos iba a hacer una entrevista a los dos. Bueno, el Solana, vamos, era... yo era demócrata cristiano comparado con el Solana. El del Komsomolskaya Pravda estaba encantadísimo de la entrevista con él, porque era leña de que España, la estabilidad de los bloques, que España tenía un papel neutral, que no sé qué. ¿Y qué ocurrió apenas pocos años después? Pues ya lo ven, de secretario general de la OTAN. Que lo puso Madariaga. Bueno, pues miren una cosa. Hace poco, Solana Madariaga nos dio una clave. Un periodista le preguntó que por qué había dado la orden de bombardear la televisión yugoslava. Acuérdense, un misil de crucero les entró por la ventana en pleno telediario, así, literal, literal, porque se pudo ver. Y al día siguiente, o 2 o 3 días siguientes, otro misil de crucero impactó en la embajada china, y causó un montón de muertos dentro de la embajada china. Ahora no se atreverán a hacerlo, eso lo tengo clarísimo.
Bueno, pues le preguntó el periodista, usted dio la orden de bombardear la televisión y Belgrado, y Soriana Madariaga dio una respuesta impecable. Dijo, no, yo solo soy el secretario general. Yo solamente hago lo que me dice el Consejo Atlántico que hay que hacer. Y ahí están los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Es decir, España, el gobierno español, la política española, el Parlamento español y el gobierno de España son responsables de la política hacia Ucrania. Ucrania, el Estado ucraniano en manos de estos o de los otros, que me da igual, fruto de un golpe o no, puede pedir la entrada en la Asociación de Filatelia Internacional o en la OTAN. Y yo les reconozco el derecho a entrar en la OTAN. Por supuesto que tienen derecho a entrar en la OTAN. Y España tiene el derecho a vetar esa entrada, a que se levante el representante español en la OTAN y diga, pues no nos viene bien, hombre, esto solo va a generar mucho lío. Que les digo yo que esto generará lío, y miren si está generando. Es decir, el problema no es siempre los norteamericanos, el no sé qué de un sitio lejano, no. La cuestión es mucho más cercana. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar esto? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros cuando votamos? ¿A quién demonios estamos votando y a qué demonios de decisiones toman en el Parlamento español sobre este tema? Esa es una de las claves de este asunto. No es un problema cósmico. Esto no es fruto del destino. No. Esto es política. Y como decía Mao, debajo del imperialismo lo que hay es un dragón de papel. ¿Qué significa eso? El dragón de papel, ya saben, lo sacan allí en el Año Nuevo Chino, lo veremos dentro de poco. Que el dragón asusta a los niños, pero dentro del dragón, ¿qué es lo que hay? Personas. Hay personas. Y con las personas podemos discutir, podemos dialogar, podemos enfrentarnos, o podemos negarles la razón y podemos vencerles. O podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y eso es muy importante. La OTAN, el imperialismo y todos estos choques geopolíticos, detrás lo que hay son personas e intereses. Y a las personas podemos llegar y los intereses podemos conocerlos y denunciarlos.